Saludos gente, bienvenidos al canal del relator JS. En esta ocasión les traigo las partes 9 y final del capítulo 1 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior, de las partes 7 y 8, les traje lo que fue la pelea por la supervivencia que tuvo el grupo de héroes contra el Behemoth en el gran laberinto de Orcus, la cual fue producto de haber activado una trampa mágica, y cuando todo parecía que no iba a terminar bien, con alguno que otro muerto, el miembro más inútil del grupo, nuestro protagonista, terminó salvándolos a todos. Lamentablemente lo terminó llevando a su caída, así que en este video vamos a ver las conclusiones de esta batalla, así como la de este primer capítulo. Bueno, sin más chácharas de por medio, espero que lo disfruten y... ¡comenzamos! Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 9. Escuchando los gritos del Behemoth que se volvían cada vez más y más débiles, escuchando el puente derrumbándose hacia la nada, y entonces, todo demasiado pronto, Hajime fue arrastrado a la oscuridad junto con los últimos escombros. El tiempo pareció que se ralentizaba mientras Kaori miraba a Hajime caer a las profundidades de la tierra. Con desesperación evidente en sus ojos, la conversación que tuvo anoche con Hajime se repetía en su mente una y otra vez. Habían hablado bajo la luz de la luna, bebiendo el lamentable té negro de Hajime. Fue la primera vez que tuvo una conversación tan tranquila con él. Recordó la pesadilla que había provocado su visita y lo sorprendido que estaba Hajime cuando de repente apareció delante de su habitación. Incluso se había tomado su tonto sueño tan en serio y antes de que se diera cuenta sus temores habían desaparecido y habían estado hablando alegremente de cualquier cosa. Había regresado a su habitación en una nube hasta que recordó que lo había visitado con un traje bastante atrevido y se retorció de vergüenza. Segundos después se sintió un poco deprimida pensando que no debía tener mucho encanto ya que Hajime no había reaccionado a su aparición en lo más mínimo, y luego también recordó cómo había intentado olvidar que todo esto había sucedido cuando vio la expresión exasperada de Shizuku. Pero lo más importante, ella recordó la promesa que hizo con Hajime esa noche, la promesa de protegerlo, la promesa que Hajime había sugerido para aliviar los temores de Kaori. Ella repitió esa promesa en su cabeza una y otra vez mientras veía a Hajime ser tragado por el oscuro abismo. Escuchó un débil y lejano grito y luego se dio cuenta de que era suyo. Antes de volver a sus sentidos, su cara se retorció de la angustia cuando la realidad de lo que pasó volvió a golpearla. Kaori gritaba: «¡Déjame ir! ¡Tengo que ir con Nagumo-kun! ¡Se lo prometí que lo protegería! ¡Déjame ir con él!». Shizuku y Kouki lucharon por contener a Kaori, que miraba a su alrededor y estaba lista para saltar al abismo. Luchó con más fiereza de lo que cualquiera hubiera pensado que era posible teniendo en cuenta su cuerpo delgado. Si seguía así, Kaori acabaría lastimándose. Sin embargo, definitivamente tampoco podían darse el lujo de soltarla. Si lo hacían, seguramente saltaría del acantilado sin dudarlo. Ella ya estaba más allá de cualquier sentido de racionalidad. El dolor había sobrepasado completamente su mente. Shizuku le gritaba: «¡Kaori, detente!». Precisamente porque comprendía lo que sentía Kaori, ella no podía encontrar las palabras para consolar a su mejor amiga. Todo lo que podía hacer era seguir diciendo su nombre. «Kaori, no tiene sentido desperdiciar tu vida también. Nagumo ya se fue. Cálmate. A este paso te lastimarás». Esas fueron las mejores palabras que llegaron a la mente de Kouki. Sin embargo, también fueron las peores palabras que podría haberle dicho a Kaori en ese momento. Kaori le respondió: «¿Qué quieres decir con que ya se fue? Nagumo-kun no está muerto. Tengo que ir a salvarlo. Él me necesita». Era claro para todos los demás presentes que no había salvación para Hajime. Se había caído de un acantilado tan profundo que nadie podía ver el fondo. Sin embargo, Kaori no estaba en un estado mental en el que pudiera aceptar ese hecho. Cualquier cosa que alguien dijera simplemente sería perjudicial y doblaría su determinación de saltar ella misma. Ryutaro y los otros estudiantes la miraban todos preocupados sin saber qué hacer. Fue entonces cuando el capitán Mel se acercó a Kaori y le dio un golpe fuerte en la nuca. Tuvo un espasmo y luego cayó inconsciente. Kouki cogió a Kaori antes de caer al suelo, mirando enfadado al capitán todo el tiempo. Antes de que pudiera decir algo, Shizuku le cortó el paso y se inclinó ante el capitán Mel dándole las gracias. «Yo no merezco tu agradecimiento, pero no puedo permitir que nadie más muera. Todo el mundo, volvamos a la superficie lo más rápido posible. La dejaré a tu cuidado». «Me la habría llevado yo mismo, aunque hubieras intentado detenerme.
Koki vio infelizmente al capitán irse, pero se quedó callado. Mientras Shizuku estaba quitándole a Kaori, ella suavemente dijo lo siguiente. No pudimos detenerla, así que el capitán lo hizo por nosotros. ¿Te das cuenta de que no tenemos mucho tiempo, verdad? El dolor de Kaori podría haber afectado la moral de toda la clase. Y lo que es más importante, alguien tenía que detenerla antes de que se lastimara. Ahora, pon tu trasero al frente y abre un camino para nosotros. Tienes que tomar la delantera hasta que todos salgamos de aquí. Nagumo-kun dijo exactamente lo mismo, ¿recuerdas? Koki asintió a regañadientes ante las palabras de Shizuku. Uno de sus compañeros había muerto delante de sus ojos. Eso había sacudido mucho a toda la clase. Todos miraban fijamente al abismo donde el puente había estado hace un momento. Algunos de los estudiantes se sentaron donde estaban, gritando cosas como «Estoy harto de esta mierda», justo como Hajime le había dicho antes a Koki. Necesitaban un líder que les guiara. Koki se volvió hacia todos sus compañeros de clase y levantó la voz. «Todos, ahora mismo tenemos que centrarnos en sobrevivir, tenemos que salir de aquí». Sus palabras empujaron lentamente a la clase a la acción. Los círculos mágicos seguían escupiendo más soldados Traum. Sus números estaban siendo reabastecidos gradualmente. Una batalla frontal habría sido peligrosa y además no había necesidad de que pelearan más. Koki gritó tan fuerte como pudo, instando a sus compañeros a seguir adelante. El capitán Mel y todos los otros caballeros también trataron de inspirar un poco de vigor a los estudiantes. Era una escalera muy larga. Siguieron subiendo a través de la oscuridad, incapaces de ver hacia dónde conducían realmente las escaleras. A juzgar por su ritmo, ya deben haber subido más de 30 pisos. Incluso con la magia que fortalece el cuerpo, los estudiantes pronto comenzaron a cansarse. Ya estaban parcialmente exhaustos de su pelea anterior, así que la oscuridad interminable de la escalera debilitó su fuerza de voluntad. En el momento en que pensó que debía detener al grupo para un breve descanso, el capitán vio una pared delante con un círculo mágico grabado en ella. Todos los estudiantes comenzaron a verse un poco más esperanzados cuando el capitán se acercó con cautela a la puerta que estaba en el muro y comenzó a investigar. También pasó un Fade Scope sobre él. Los resultados mostraron que era poco probable que fuera una trampa. El propósito del círculo mágico era apartarse de la pared, o eso parecía. El capitán cantó la inscripción en el círculo mágico, vertiendo maná en él. Como el paso oculto de un ninja, la pared empezó a girar hasta que reveló un pequeño pasillo que llevaba a la habitación que tenía delante. A su paso, los estudiantes encontraron una vez más el piso 20. Todos ellos suspiraron aliviados al ver finalmente el paisaje familiar del piso 20. Algunos de ellos estallaron en lágrimas, mientras que otros simplemente se sentaron donde estaban parados. Incluso Koki se apoyaba contra la pared y parecía que él también quería sentarse. Sin embargo, todavía estaban en el laberinto. Aunque fuera un piso más alto, los monstruos podrían aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, tenían que escapar del laberinto apropiadamente antes de poder relajarse por completo. El capitán enterró su simpatía en algún lugar profundo y gritó a los estudiantes para que volvieran a levantarse. Su cara ahora mostraba una actitud de comandante. «Oigan, patanes, dejen de acostarse. Si se relajan aquí, estarán muertos antes de salir. Ahora entren en formación. Eviten el combate tanto como puedan y vuelvan a tomar la ruta más rápida. Vamos, solo nos queda un poco más de camino». Algunos de los estudiantes trataron de quejarse de por qué al menos no se les permitía tomar el pequeño descanso, pero la mirada punzante del capitán los acobardó. El grupo se puso de pie a regañadientes. Koki ocultó su propio agotamiento y volvió a tomar la delantera. Los caballeros hicieron la mayor parte de los combates en las pocas batallas que no pudieron evitar, y el grupo tomó la ruta más corta que pudieron para volver a la superficie. Hasta que finalmente la visión nostálgica de la puerta y el escritorio de la recepcionista se hizo visible. Aunque ni siquiera había sido un día completo desde que entraron, muchos de los estudiantes sintieron como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vieron. Todos los estudiantes sintieron alivio cuando salieron a la calle. Algunos de ellos simplemente se tumbaron en el suelo, extendiéndose completamente justo fuera de la puerta. La mayoría de ellos estaban contentos de haber vuelto en una pieza. Sin embargo, algunos de los estudiantes como Shizuku, que todavía cargaba una Kaori inconsciente, Koki y Ryutaro, que estaban mirando con preocupación a las dos, Eri, Suzu y la chica que Hajime había salvado, todos tenían expresiones sombrías. La mirada de la recepcionista permaneció fija en esos estudiantes durante un tiempo, hasta que el capitán Mel se acercó a ella para dar su informe. La trampa que habían descubierto en el piso 20 era extremadamente peligrosa. Aunque el puente había sido destruido, era posible que la trampa aún funcionara, por lo que era necesario informar al respecto, junto con el hecho de que Hajime había muerto. El capitán luchó por mantener el dolor fuera de su cara, pero no pudo reprimir el suspiro que se le escapó.
Ninguno de los estudiantes tenía ganas de explorar la ciudad de Joraut, así que todos regresaron a la posada. Algunos de ellos charlaban entre ellos, pero la mayoría de ellos se fueron directamente a dormir, agotados por los acontecimientos del día. Solo Daisuke Hiyama dejó la posada, encontró un rincón discreto de la ciudad y se agachó, abrazando sus rodillas. Enterró su cara en sus piernas y se sentó allí inmóvil. Si alguno de sus compañeros hubiera escogido ese tiempo para pasar, habrían pensado que simplemente estaba deprimido. Sin embargo, la verdad era... Fue todo culpa suya. ¿Por qué ese maldito perdedor, engreído? Fue un castigo divino. No hice nada malo. Todo fue por el bien de Shirasaki. Ahora ella no tendrá que perder el tiempo con ese perdedor. Yo no hice nada malo. Se rió malvadamente mientras justificaba sus acciones a sí mismo. De hecho, era Hiyama quien había disparado aquella bola de fuego errante hacia Hajime. Cuando Hajime corría hacia la escalera, Hiyama aún no había decidido qué hacer, pero entonces había visto a Kaori mirando fijamente a Hajime y sintió como si un diablo le hubiese susurrado al oído: «Nadie se daría cuenta si lo mataras ahora mismo». Y así, Hiyama había vendido su alma a ese diablo, lo había cronometrado perfectamente, asegurándose de que nadie se diera cuenta, y lanzó su bola de fuego a Hajime. Hubiera sido imposible darse cuenta de que era su bola de fuego en medio de toda esa tormenta de hechizos. Y la afinidad particular de Hiyama era con la magia de viento. No habría pruebas de que alteró su trayectoria y nadie se daría cuenta. Hiyama siguió intentando convencerse a sí mismo de que estaba a salvo mientras sonreía alegremente para sí mismo. Sin embargo, fue en ese momento que escuchó una voz detrás de él. «Vaya, vaya, debí haber sabido que fuiste tú y pensar que el primer asesino que conocería en otro mundo sería mi propio compañero de clase. Estás bastante podrido, ¿sabes?» «¿Quién eres tú?» Hiyama se dio la vuelta en pánico. La persona que estaba detrás de él era un compañero suyo. Más importante aún, era alguien a quien reconocía. «¿Qué estás haciendo aquí?» Eso no es lo que importa ahora mismo. Entonces, dime, ¿cómo se sintió el ser un asesino? Deshacerte de tu rival en el amor, permanentemente matándolo en la confusión de la retirada. La figura se rió como si estuviera viendo una comedia particularmente graciosa. Hiyama sabía que en realidad no era quien para hablar, ya que había cometido el asesinato, pero era increíble cuán desinteresado estaba su compañero de clase por la muerte de otra persona. Hasta hace unos momentos, esa misma persona parecía tan agotada y conmocionada como sus otros compañeros de clase, pero ya no había ni rastro de eso. «Así que así es como eres realmente», Hiyama murmuró totalmente perplejo, pero la sombra se mofó con arrogancia de Hiyama. «¿Cómo soy realmente? Por favor, no hay necesidad de darle tanta importancia. Todos enmascaran su verdadero yo de alguna manera. ¿Qué crees que pasaría si todo el mundo se entera? ¿Qué crees que pensarían de ti?» «¿Qué dices? Nadie te creerá. No tienes ninguna prueba contra mí». «Tienes razón, no lo sé. Pero todos confían en mí, así que me creerán, especialmente si te estoy acusando a ti, quien causó todo este desastre en primer lugar». Hiyama de repente se encontró acorralado. Su adversario se estaba burlando de él en ese momento, jugando con una rata ya atrapada. Nadie se habría imaginado este lado oculto de su compañero de clase, así que nunca se habrían puesto del lado de Hiyama. Hubiera sido mucho más creíble si alguien hubiera dicho a Hiyama que la persona que estaba frente a él tenía múltiples personalidades. La expresión sádica que vio al mirar hacia él le causó escalofríos en la espalda. «¿Qué quieres de mí?» Ya, no seas así. Estás haciendo que suene como si te estuviera chantajeando. En realidad no quiero nada de ti por ahora. Supongo que si tuviera que decirlo, me gustaría que te volvieras como mis manos y pies». A Hiyama prácticamente se le pedía que se convirtiera en esclavo, así que naturalmente vaciló en aceptar. Quería rehusarse, por supuesto, pero sabía que si lo hacía, la figura que tenía delante le diría a todo el mundo que Hiyama había matado a Hajime a sangre fría. Atrapado entre dos elecciones inaceptables, Hiyama comenzó a pensar lentamente: «Algún día te mataré a ti también». Sin embargo, parecía que su adversario se había anticipado incluso a eso y lo tentó con la única cosa que Hiyama no podía resistir. «¿No quieres hacer tuya a Kaori Shirasaki?» Sus pensamientos oscuros desaparecieron en un instante y Hiyama miró sorprendido con la boca abierta. La figura sonrió maliciosamente y luego continuó derramando palabras dulces.
Si me juras lealtad, te la daré a ti. Originalmente había planeado darle a Nagumo-kun esta oferta, pero bueno, tú lo mataste, ¿no? Aunque supongo que eres más adecuado para esas tareas que él, así que todo está bien. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? Las preguntas de Hiyama eran frenéticas porque aún no podía entender la situación del todo. Mis objetivos no tienen nada que ver contigo. Déjame decirte simplemente que hay algo que quiero. Entonces, ¿qué será? Se había quedado como un tonto todo el tiempo y Hiyama no podía soportarlo, pero su miedo ante la repentina transformación de su compañero de clase eclipsó en gran medida su irritación, y de cualquier manera se dio cuenta de que no tenía otra opción, así que asintió resignado a su destino. Perfecto. A decir verdad, no quería incriminar a mi compañero de clase. Bueno, llevémonos bien ahora, señor asesino. El chantajista se giró y volvió a la posada, riéndose de corazón. Hiyama vio cómo su pesadilla viviente se alejaba y luego murmuró en voz baja: «¡Maldita sea!». Por mucho que Hiyama quisiera olvidarlo, fingir que no había pasado, el recuerdo de lo que había hecho se negó a dejarlo, y lo mismo podía decirse de la mirada de Kaori cuando vio caer a Hajime. Su expresión había mostrado sus sentimientos más claramente que cualquier otra palabra. Una vez que sus compañeros de clase cansados hubieran descansado, ellos también se calmarían un poco y la realidad de la muerte de Hajime los golpearía, y entonces ellos también se darían cuenta de los sentimientos de Kaori, que ella se había quedado con Hajime por algo más que la buena voluntad. Una vez que se dieran cuenta de lo duro que había golpeado a Kaori, enfocarían su ira en la causa de ello, en la persona que descuidadamente los atrapó en esa trampa. Hiyama tendría que ir con mucho cuidado, o de lo contrario perdería su lugar entre ellos. Sabía que ya había cruzado la línea, así que ya no había forma de detenerse ahora. Mientras siguiera las órdenes de su compañero de clase, un futuro en el que él había pensado que ya no era posible, un futuro en el que Kaori fuera suya, podría seguir existiendo. Sí, estaré bien. Todo saldrá bien. Yo no hice nada malo. Hiyama enterró su cara en sus rodillas una vez más y luego volvió a murmurar. Esta vez nadie lo interrumpió. Y bueno, gente, así termina la parte 9 y final de este capítulo 1 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Como pudimos ver, hay alguien que se dio cuenta de quién fue el que trató de matar a Hajime. Bueno, esto es algo que no se vio en la versión animada hasta la segunda temporada, pero aquí se ve que ya casi desde el inicio empezaron la conspiración contra el resto de los compañeros de clase. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, comentar, y si les agrada el contenido no olviden suscribirse, que sería de mucha ayuda. Asimismo, para el próximo video les traeré las 2 primeras partes del capítulo 2. Bueno, sin más que decir, me despido, soy el relator JS. Chao.